Si tienes una fuente y un interruptor que se enciende o apaga periódicamente, obtienes una señal PWM. La cantidad de tiempo que una señal digital esté en el estado activo con respecto al periodo de la señal se llama su ciclo de trabajo. Si el interruptor está encendido durante un largo periodo, el ciclo de trabajo aumenta, y si está encendido durante un corto periodo, el ciclo de trabajo disminuye. Ahora, si calculas el promedio de un ciclo con un ciclo de trabajo del 50%, equivale a la mitad del voltaje de entrada. Es decir, hemos reducido el voltaje de 12 volts a 6 solo con un interruptor. Por razones de eficiencia, lo reemplazaremos con un interruptor eléctrico o un MOSFET. Este MOSFET es controlado por una señal PWM. Cómo se genera y se controla se explicará más adelante en el video, pero esto es solo la señal PWM amplificada y tiene picos de voltaje altos. Para suavizar esto, agregamos un inductor en serie con la carga. Este es un inductor. El inductor quiere mantener la corriente constante a través de sí mismo y para esto cambiará instantáneamente el voltaje a través de sí. Cuando el interruptor se cierra, la corriente comienza a fluir. Para resistir este flujo, el inductor reduce el voltaje en el otro extremo a cero, creando un voltaje igual y opuesto al de la batería. Esto es posible gracias a los campos magnéticos generados en el inductor, pero no puede resistirlo durante mucho tiempo, por lo que la corriente comienza a fluir y el voltaje en el otro extremo comienza a subir. Además, el inductor comienza a almacenar energía en sus campos magnéticos, y después de un tiempo, el campo magnético se estabiliza y el inductor actuará como un interruptor cerrado, permitiendo que fluya la corriente máxima. Ahora, si abres el interruptor, entonces no hay una fuente para suministrar corriente, y por lo tanto la corriente comienza a disminuir. Pero como sabemos, la corriente a través del inductor no puede cambiar instantáneamente. Por lo tanto, ahora el inductor actúa como una batería suministrando corriente, pero lentamente se queda sin energía. Como este extremo está abierto, los electrones se acumulan aquí, creando un voltaje negativo alto. Esto podría dañar los componentes, por lo que agregamos un diodo de baja caída de voltaje para crear un camino para los electrones. Pero el voltaje en la carga aún tiene picos de voltaje altos. Por lo tanto, aumentamos la frecuencia de la señal PWM, de modo que el voltaje y la corriente del inductor se mantengan algo estables. Esto es también la razón por la cual la fuente de alimentación conmutada utiliza frecuencias altas. Para suavizar aún más la señal, agregamos un condensador en paralelo. Este es un condensador. El condensador mantiene la diferencia de potencial constante a través de sí mismo y para esto cambiará la corriente a través de él. Cuando el interruptor se cierra, el voltaje aumenta a 5 volts. Para resistir esto, el condensador fluye corriente a través de sí mismo, subiendo el otro terminal a 5 volts. Esto es posible gracias a los campos eléctricos generados en el condensador, pero no puede fluir la corriente por mucho tiempo, ya que las placas se cargan y por lo tanto la corriente disminuye y el voltaje en el otro extremo comienza a caer hasta el suelo. Además, el condensador comienza a almacenar energía en sus placas. Después de un tiempo, las placas se cargan completamente, por lo que no puede fluir la corriente y el condensador actúa como un interruptor abierto. Ahora, si abres el interruptor, entonces no hay una fuente para suministrar voltaje y por lo tanto, este comienza a caer. Pero como sabemos, el voltaje a través del condensador no puede cambiar instantáneamente. Por lo tanto, ahora el condensador actúa como una batería, suministrando corriente, pero lentamente se queda sin energía y por lo tanto el flujo de corriente disminuye y después de un tiempo se detiene, por lo que el voltaje cae. Lo que hemos creado es el convertidor Buck, pero hay algunos problemas, ya que cuando cambia la carga, el voltaje en la carga también cambia, por lo que necesitamos crear una retroalimentación para cambiar el ciclo de trabajo de la señal PWM con respecto a la carga. También, ¿cómo se está generando esta señal PWM? Este es el circuito complejo. El voltaje en la salida se reduce mediante un divisor de voltaje y se introduce un amplificador operacional que actúa como un amplificador de error. Este componente es conocido como un amplificador operacional o un OP-amp en corto. Tiene dos entradas y una salida. Las otras dos terminales son para el voltaje de suministro. Se usa para amplificar la diferencia entre las entradas. Compara ambas entradas y si el voltaje en la entrada no inversora o el terminal positivo es mayor que el inversor, entonces la salida es el voltaje de suministro positivo. O si el voltaje en la entrada inversora o el terminal negativo es mayor que el no inversor, entonces la salida es el voltaje de suministro negativo. En esta configuración, el op-amp mantiene ambas entradas al mismo voltaje y para esto cambiará su salida. Como la retroalimentación es la entrada negativa, la salida varía según el voltaje en la entrada misma. Esto se puede ver como una balanza
Cuando el voltaje de entrada cae, la salida sube, y cuando la entrada sube, la salida baja. Así es como funciona un amplificador diferencial. Este es un generador de onda triangular. La salida del amplificador de error y el generador de onda se introducen en otro op-amp, que actúa como un comparador y genera la señal PWM que controla el MOSFET. Aquí, la entrada negativa es un voltaje constante del amplificador diferencial y la entrada positiva es la forma de onda generada por el generador de onda triangular. Por lo tanto, cuando la onda triangular es mayor que el voltaje constante, la salida es el voltaje de suministro positivo. Aquí es de 5 volts. Y cuando el voltaje constante es mayor a la onda triangular, la salida es el voltaje de suministro negativo. Aquí es tierra o 0 volts. Así es como funciona el comparador. Si el voltaje constante aumenta, el ancho del tiempo encendido disminuye. Y si el voltaje disminuye, el ciclo de trabajo de la señal PWM también lo hace. Este es un MOSFET de canal P. Un MOSFET de canal N se enciende cuando el voltaje en la puerta está por encima del voltaje en la fuente. Y un MOSFET de canal P se enciende cuando el voltaje en la puerta está por debajo del voltaje de la fuente. Así que cuando la señal de PWM está alta, el MOSFET está apagado. Y cuando la señal está baja, el MOSFET está encendido. Por lo tanto, el ciclo de trabajo de PWM y MOSFET son opuestos. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Pero podríamos pensar, ¿por qué no usar un MOSFET de canal N? Porque se enciende cuando la puerta está alta y se apaga cuando la puerta está baja. La razón es porque el voltaje en la puerta requerido para encender un MOSFET de canal N debería ser más alto que el voltaje en la fuente, y durante la operación, el voltaje entre el drenaje y la fuente sería casi el mismo. Por lo tanto, necesitamos un voltaje superior a VCC en la puerta para encender el MOSFET. Además, agregamos una resistencia de pull-up entre la fuente y la puerta. Este es el suministro positivo de la batería. Estos voltajes se crean con la ayuda de reguladores de voltaje. Dado que estos voltajes solo se usan como referencia, no se extrae corriente de ellos y no se pierde energía. En casos reales, debido a los componentes no ideales, se pierde algo de energía, ya que extraen una pequeña cantidad de corriente. Ahora, veamos cómo funciona el circuito completo. Tendremos un voltaje de entrada de 12 volts y queremos que la salida sea 5 independientemente de la carga. Ahora, si aumentamos la carga, la corriente aumenta, pero la PWM sigue siendo la misma que antes, por lo tanto el voltaje cae. Esto hace que el voltaje de referencia caiga y así aumente la diferencia entre este y el voltaje de referencia en el amplificador diferencial. Esto aumenta el voltaje en la salida y luego el ciclo de trabajo de la señal PWM disminuye desde el comparador, lo que aumenta el tiempo de encendido del MOSFET y aumenta el voltaje en la carga. Además, podemos cambiar el voltaje cambiando el valor del potenciómetro. Este cambio en la resistencia afectará el voltaje de retroalimentación, cambiando así la salida del amplificador de error y luego cambiando la señal PWM. Ahora, al diseñar esto se debe tener cuidado con algunos aspectos. Primero, el voltaje en el amplificador de error debe estar siempre por debajo de este voltaje de referencia. Por lo tanto, seleccionamos el divisor de voltaje de retroalimentación de manera que el voltaje no supere los 2 volts. Así que el valor de la resistencia resulta ser de 100 kiloohms y de 200K el trimmer. Pero esto reducirá el voltaje a un mínimo de 6 volts. Por lo tanto, usamos un trimmer de 100 kiloohmios. Para esta disposición del op-amp y el valor de la resistencia, el voltaje de salida mínimo es de casi 4.5 volts. Pero estos valores, la carga se reduce en gran medida y el voltaje de referencia puede subir por encima de los 2.5 volts, mientras los componentes de almacenamiento de energía liberan su energía. Esto no es un problema con este circuito analógico, ya que el amplificador de error emitirá 0 volts y esto apagará el MOSFET. Pero para un controlador digital PWM, esto podría causar algunos problemas o dañarlos. El segundo es el inversor en las entradas del comparador. Con esta disposición obtenemos un rango de 12 a 5 volts para estos valores de resistencia de retroalimentación. Y si las entradas del comparador se invierten, entonces el rango se convierte en 8 a casi 0 volts. Además, la salida de alto voltaje está hacia el extremo alto del trimmer. Así es como funciona el convertidor Buck en bucle cerrado. El voltaje y la corriente de la fuente se convierten en un voltaje más bajo y una corriente más alta en la salida.